Se incrementa la ola de accidentes automovilísticos. Cada día más divorcios y suicidios. Se aumenta el consumo de drogas y alcohol. En medio del cúmulo de malas noticias en que se debate el pueblo, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios les trae la mejor noticia. Muy buenas noches, amigos televidentes de su canal 28 de Pitapa y Sabro TV allá en Huigalpa, Chontales. En este momento le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de que usted esté presenciando este evento especial en esta noche. Así que yo vengo dándole gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más llegar hasta lo más profundo de su corazón y en lo más profundo de su hogar. Queremos darle gracias porque Dios es bueno. Y así como hoy me he presentado, pues hoy también quiero presentar este panel que estamos hoy en esta noche. Aquí tenemos al ingeniero Gabriel Bravo, que nos visita de la ciudad del Rama, y tenemos a nuestro amigo Silvio Albir, quien va a darles la visión de este lindo y precioso ministerio llamado Fraternidad Internacional de los Hombres de Negocios. Adelante nuestro amigo Silvio Américo, para que él haga la presentación y la visión, qué es lo que hacemos, por qué estamos aquí, qué es lo que no hacemos y qué hacemos. Así que reciba... Y adelante, nuestro amigo Silvio Américo Albir. Muchas gracias, doctor Mercedes Carballo. Es un agrado, un placer, agradecido me siento por ser el presentador de esta visión que es la alma. Este es un ministerio, una agrupación de hombres y mujeres laicos, cristocéntricos, que lo más importante de esta organización es usted. Su alma, mi alma, todos somos importantes, aquí no hacemos excepción alguna. Tenemos más de 1000 capítulos es donde nos reunimos, ¿verdad? Casi 700 de varones y como 300 de mujeres, de damas. Nos reunimos en restaurantes, hoteles, cafeterías, cafetín, fritanguería, donde hay que compartir un alimento, un refrigerio. Y nos dicen que aquí regalamos comida. No, no es regalar comida, es que atendemos bien al invitado que viene por primera vez y compartimos con ellos un alimento, ya sea un desayuno, un almuerzo o una cena. Eso es nuestro compartir, dar, como cuando te invito o me invitas a tu casa, pues me recibís con un refrigerio, un refresco, una gaseosa, un alimento. Entonces eso es lo que compartimos los hombres de negocio. Y el mejor negocio que usted va a hacer es el venir a un capítulo por primera vez. Y si usted se queda, es el mejor negocio que puede realizar, que es la familia, usted y su restauración. Así que nuestra visión es compartir con usted, a invitarlo a un capítulo para que escuche un testimonio de cambio de vida a través que nos ha regalado Jesucristo en nuestras vidas. Así que lo dejo con el licenciado doctor Mercedes Carballo para que continúe con el evento. Bueno, muchas gracias Silvio. Claro que sí, vamos a presentar esta noche a nuestro amigo el ingeniero Gabriel Benedicto Bravo Díaz. Él es ingeniero en zootecnia, él es comerciante también, tiene varios negocios. Él tiene la edad de 36 años, tiene 2 preciosos hijos. Él está casado con una dama preciosa también, que ya la conocemos, y él nos visita desde la región Atlántico Sur de la ciudad de Rama, ciudad que cada día va creciendo en todo, en el sentido de la palabra. Él pertenece a un capítulo que se llama El Emmanuel. Él tiene un cargo de presidente y coordinador de ese capítulo. Él tiene 4 años, 3 meses, 10 días. Queremos decirle que él lo lleva contadito esos días y él nos va a explicar por qué le ha gustado, por qué ha permanecido esos años y por qué le va a seguir sirviendo en este ministerio. Adelante, nuestro amigo el ingeniero Gabriel Bravo Díaz. Buenas noches a todos los televidentes de esta hermosa televisora. Ya mencionado mis datos, mi nombre es Gabriel Benedicto Bravo Díaz, soy ingeniero zootecnista. Esa es la carrera en la cual un día estudié, soy profesional en esa carrera, pero además de eso soy comerciante y le hacemos la ganadería también. Les quiero decir de que vengo de una familia pequeña, mis padres comerciantes, ambos, y hasta el día de hoy recuerdo de que desde muy pequeño me llevaron a una iglesia, ahí me bautizaron,
en esa iglesia y tengo 2 hermanas mujeres, en las cuales esas hermanas ambas son profesional, son licenciadas en Derecho, una, y la otra licenciada en Psicología. Y de esa manera, yo hasta el día de hoy me recuerdo de que no hubo un día que nos acostamos sin comer, que nos faltó algún calzado. Mis padres, en medio de sus recursos, siempre nos proveyeron como buenos padres. Hoy mis padres son comerciantes, ambos. Hace 25, 30 años mi papá laboraba en una entidad financiera, funcionaba como cajero de esa entidad financiera, y él laboraba y yo tenía la oportunidad de llegar a visitarlo, llegar a verlo. Y de esa manera nosotros, mi hermana y yo, estudiábamos en un colegio de unas monjitas, de unas hermanas religiosas. Tengo una tía que es religiosa, tiene más de 30 años de estar en España. Ella vive allá. Y yo desde muy pequeño me inculcaron cosas buenas, principios de hacer las cosas bien. Mis hermanas estudiaron en ese colegio de igual forma yo. Y a una corta edad, en ese mismo colegio en el cual yo estudiaba, allí en ese mismo lugar yo probé mi primer trago de alcohol. Y ese primer trago de alcohol me conllevó a más de 15 años de alcoholismo. Ese alcoholismo que yo nunca lo valoré, que me pudo llegar a hacer tanto daño en mi vida. Porque yo miraba que las reuniones que teníamos familiares, sociales, miraba normal tener a un tío mío con una cerveza en su mano, en alguna alegría, en algún cumpleaños, que estuviera alguna botella de licor, y yo miraba todo normal. De esa manera transcurrió durante mi secundaria, ahí fue que probé ese primer trago de alcohol, con un grupo de estudiantes, compañeros de clase, nos pusimos de acuerdo y probamos ese primer trago de alcohol con gaseosa. Yo sentí que me quemó la garganta y un compañero de clase me dijo, no, me dice, es que no la probamos con hielo, ni con ranchita, ni con maní. Y de esa manera probamos nuevamente ese licor de esa otra manera y eso me conllevó a esos 15 años de alcoholismo. Les puedo decirte que a una corta edad yo me gustó el ambiente del comercio, les decía que hoy soy comerciante y me gustaba ese ambiente porque en los negocios de mi papá llegaba y de mi mamá llegaban los clientes a buscar alguna mercadería y si no había allí, yo le resolvía, yo le llevaba esa mercadería y ya me quedaba algo a mí de ganancia. Hoy en día, pues, funciono como comerciante y la actividad ganadera también. Transcurro en ese ambiente de trabajo. Fíjense que les dije que ese primer trago de alcohol no pensé que me haría tanto daño. En esos 15 años de alcoholismo, en la cual más adelante se van a dar cuenta cómo llegó el final de ese alcoholismo. Yo pensaba que no le hacía daño a mis padres. Mi mamá y mi papá no fue una vez que me dijo de que un amigo lo iba a conocer en un hospital y en una cárcel. Ya hasta ese momento, muchachos, tengo 12, 13 años. Yo me estoy exponiendo a saber qué es lo que es la vida. Y de esa manera entró una desobediencia en mi vida hacia mis padres, que los consejos que me daban, yo decían que no eran para mí, que no se preocuparan. Ya hasta ese momento yo miro a mis tíos tomar. Tenía un tío de que en cada actividad de años que hacían para las celebraciones que hacían en ese pueblo, él corría pato en un caballo y yo miraba cómo mi tío quería meter un caballo en el corredor de la casa de mi abuelo bien tomado y yo decía, cuando yo que sea grande quiero ser como mi tío. Ese tío un día me dijo, sobrino, me dice, de la familia de nosotros no se ha dicho nada. Fíjense de que ese tío tiene más de 6 hijos en diferentes mujeres y un día yo dije, yo quiero ser como mi tío. Y se me metió un espíritu que se llama de lujuria. La lujuria es toda aquella dama que por muy bonita, por muy fea que sea, vos las mirás hermosas. Y de esa manera comenzó un desorden en mi vida, en comenzar a enamorar desde la más pequeña, la más grande, no importando la categoría social que tuviera, por muy flaquita, gordita, chaparrita, lo que sea, muchachos. Y de esa manera entró ese desorden en mi vida. En ese desorden de mi vida procreé uno de mi hijo, el varón. Y un día yo le dije a aquella dama, la comencé a enamorar y se dejó llevar por todas esas palabras, pero año y medio después
de aquellas palabras que yo le dije, aquella dama miró de que le había fallado y decidió irse, porque ese ambiente en el cual estaba viviendo no tenía paz, no tenía ningún tipo de las condiciones que yo le había dado. Yo le dije que en ese momento iba a poner un lavado de vehículos, que es el que actualmente hoy tengo. Y fíjense de que aquella mujer un día me dijo, ya con aquel niño de año y medio, me dijo, yo mejor me voy a ir de esta casa, que es cierto que es de tus padres, pero yo me voy porque la vida que llevo con vos, me dice, es una vida de martirio, una vida de dolor. Y fíjense que de esa manera aquella mujer se fue con aquel niño. Yo pensaba que el hombre proveedor, el buen padre, el que le da para la leche, el que da para los pampers, el que le da para cuando está enfermo. De esa manera yo consideraba que era un buen padre. Fíjense que mis papás ya me llevaban desde muy pequeño a esa iglesia, me inculcaron cosas buenas, valores, principios en aquel colegio, me enseñaron cómo ser una buena persona. Incluso pasé una clase que dan en ese colegio que tiene que ver con los principios del amigo que hoy les voy a presentar, que se llama Jesucristo. Yo en ese colegio recibí esas buenas enseñanzas, vengo de familias con buenos principios que conocen y le sirven a este amigo Jesucristo. Tengo una tía, les dije, que es monja, vive en España. Mi abuelos por ambos lados, por mi papá y por mi mamá, funcionaron como delegado de la palabra, catequista de bautismo, y en esa familia venimos con principios bien cristianos. Fíjense que de esa manera, ya haber probado aquel primer trago de alcohol, aquella cerveza, fíjense que eso fue el detonante para que entrara un desorden en mi vida. No le hacía caso a mis padres, y un día mi mamá me llamó y me dijo, mira, me dice, queremos hablar con vos. Si vos venís después de las 9 de la noche aquí, me dice, la casa te va a quedar afuera. Fíjense que solo por fregar llegué a las 10 de la noche y me tocó dormir en un camión que había en la familia. Y de esa manera yo agarro la llave de aquella casa y le digo a mi mamá, tome la llave de su casa. Le digo, yo, significa que yo no puedo entrar aquí. Fíjense que en ese momento miré llorar a mi mamá. Se me puso a llorar y me dijo, hijo, no es lo que vos pensás ni lo que vos crees. Fíjense que hasta en ese momento, muchachos, yo ya había recibido milagro de este amigo Jesucristo, que se los presento una vez más. A mí en 2 ocasiones me iban a operar, en una ocasión de la hernia y en la otra ocasión de la apendicitis. Y yo cada vez que me miraba involucrado en esa cirugía, yo le decía a este amigo Jesucristo, Señor, que no me operen, y yo le voy a ser obediente a mis padres, les voy a hacer caso. Pero cuando ya miraba que ya no me habían operado y ya estaba fuera de peligro, muchachos, fíjense que aquellas promesas se me habían olvidado. De esa manera transcurrió el tiempo. Fíjense que estudié en aquella ciudad del Rama, ahí saqué mi carrera. Mi mamá me decía, hijo, estudié aquí en Rama. Me dice, ¿para qué va a ir a estudiar a Juigalpa? Yo quería estudiar en Juigalpa porque hay una carrera prestigiosa allí, que dan la carrera que yo estudié. Pero me dice, ¿para qué? Para que te hagas más vago. Me dice, mira que aquí solo caminas en la calle. Y fíjense de que fue una de las pocas ocasiones, yo calculo, que le hice caso a mi mamá. Fíjense que aquella carrera la estudié allá. Y de esa manera saqué mi carrera allá. Ya voy como en el 2.º año de la carrera. Pero yo a mi corta edad, muchachos, fíjense que me gustó andar mi propio dinero. Me gustó, ya me comenzaron a gustar las chavalas. Me dio pena andarle pidiendo reales a mis papás en los negocios. Fíjense de que había agarrado una mala costumbre. Yo me sentaba en la gaveta de los negocios de mis papás, y yo llegaba a gavetear aquellos negocios. Le agarraba billetes de 100, de 200, hasta de 500 Córdoba para andar invitando a las chavalas. Un día me avanzaron que estaba gaveteando aquella caja, y fíjense de que le pusieron queja a mi papá. Y delante de la gente me agarró y me pegó 3 fajazos. Y me dijo, yo no estoy creando ningún sinvergüenza. Y de esa manera, muchachos, fíjense de que el sentimiento de amor que tenía hacia mi papá, fíjense que comencé un sentimiento de odio. Decía yo, mejor me hubiera regañado, no me hubiera pegado delante de la gente. Y fíjense que de esa manera, muchachos, me estoy dando cuenta de que el relacionarse con aquella persona que fuma, con aquella persona que bebe, eso me hizo mucho daño. Y ahí entendí que dice que hay una frase que dice, un versículo, que las malas compañías corroen las buenas costumbres. Fíjense que de esa manera, ya siendo un alcohólico, yo no reconocía que era un alcohólico porque yo decía que no le pedía a nadie un peso, pero que yo me tomaba los reales, lo que yo quería. De esa manera, fíjense que llegó a aquella ciudad unas mototaxis de servicio de transporte, y fíjense que yo comencé a trabajar en esas mototaxis, comencé a laborar allí, y
posteriormente miro un rótulo, ya estoy sacando mi carrera y miro que dice, se solicitan promotores de crédito. Yo trabajé año y 9 meses en una financiera, muchachos, como promotor de crédito. Y fíjense que durante todo ese tiempo, les puedo decir, desde el primer cheque que agarré hasta el último, yo no me compré una piedra cantera para los materiales para hacer mi casa, porque yo no miraba la necesidad, porque mi mamá tiene una propiedad en Huigalpa, tenían hasta ese momento 2 propiedades más en el Rama, que hasta la vez la tienen. Y yo decía que no tenía problema para buscar a dónde irme con una jaña cuando le hiciera viaje. Fíjense que de esa manera, ese ambiente de bacanal siguió en mí, muchachos. Y fíjense de que un día, al ver la necesidad que yo quería un vehículo, fíjense de que aquel vehículo vino a mis manos. Vino a mis manos de una forma sobrenatural, que solamente hoy la razón que puedo decirle que fue este amigo Jesucristo que me lo mandó. Yo que el vehículo lo quería para andar bacanaleando, no lo quería para hacer lo que hoy hago, lo que hacemos aquí en Fraternidad. Ya mi hermana me invitaba a estos capítulos, porque cuando yo puse ese lavado de carro, fíjense de que aquel alcoholismo, aquella vagancia, aquel desorden de vida aumentó más en mí, muchachos. Fíjense de que de la forma en que yo pensaba que no hacía daño, era porque no le pedía a nadie, yo gastaba mi dinero en lo que yo quería. Y fíjense que de esa manera, a pesar de ese desorden de vida, yo compraba animales, lo metía en la finca de mi abuelo, de mis tíos. Y un día miré la necesidad de querer un carro. Fíjense de que yo pensaba que hacer bien las cosas es llevarle comida a los presos, llevarle comida a los ancianitos en las calles. Y de esa manera, un día, como que escuché una voz que me dijo llevarle comida a los encargados de la iglesia en la cual mis padres me inculcaron. Y fíjense que de esa manera lo hice. Había vendido unos animales. Y de esa manera llevé parte de ese dinero a esa iglesia. Y fíjense que así de esa manera, con parte de ese dinero también puse otro negocio que el que hoy tengo. Tengo una venta de llantas, aceite, llantas de moto, de camioneta. Y 15 días después que yo llevé esas cosas a esa iglesia, fíjense que en el lapso de esos 15 días, tuvimos que llevar a mi abuelo por parte de mi papá a una clínica donde un doctor, porque se había enfermado, punto de derrame. Y en esa farmacia donde compramos esos medicamentos, a mí me dieron 6 acciones de la compra de esos medicamentos. Y fíjense que 2 me dio mi mamá, 2 agarró mi papá y 2 me dio a mí. Y como a los 8 días de eso, me están llamando que yo fui el ganador de ese carro. Fíjense que aquel carro vino a dar un desorden aún peor más en mi vida, porque si caminaba viendo guaro a pie, en bicicleta o en una moto, fíjense que aquel carro vino a mis manos. Hoy entiendo que fue este amigo Jesucristo que me lo mandó, porque él ya conoce, muchachos, los propósitos que tienen en cada uno de la vida de nosotros. Fíjense que de esa manera aquel carro, a mí me había quedado parte de ese dinero, de esos animales. Y fíjense que un muchacho me dijo, te agarro ese carro y volteame para una camioneta. Fíjense que aquella camioneta vino a mis manos. Y aquella camioneta comenzó a conocer Barreras, Chinamo, todo ese tipo de ambiente, estadios. Y fíjense de que aquel alcoholismo, aquella desobediencia hacia mis padres, fíjense que una vez más me dijeron, no creas, me dice que los amigos son los que caminan bebiendo guaro con vos. Un amigo lo va a conocer en un hospital o en una cárcel. Fíjense, muchachos, que hasta en ese momento yo le decía, usted como mi mamá no lo dejó bacanalear a usted, por eso me dice eso, que no quiere que salga. Y aquella desobediencia, muchachos, fíjense que fue aumentando y fue creciendo aún más. De esa manera conozco a la que hoy es mi esposa. La conocí en un lugar en el cual yo estaba acostumbrado a frecuentar, en una barrera. Porque yo decía, si voy a buscar a una jaña, a alguien que sea mi pareja, a una iglesia, en el coro, va a querer que ande con ella y yo no quiero eso. Yo quiero bacanalear. Fíjense que hoy con aquella dama nos casamos hace unos 5 meses. Hoy ella le sirve en esta hermosa fraternidad también, pero en el ambiente que yo la conozco a ella, muchachos, es un ambiente de desorden igual como el que andaba yo. Fíjense de que procreamos una hija que hoy tiene 8 años, pero en el ambiente en el cual vivíamos con esta dama era solamente de pleito, un desorden de vida. Cuando yo la conozco a ella, fíjense que me tuve que deshacer de aquella camioneta, la vendí. Una propiedad que tenía mi papá, me dijo, arregla allí y andate a vivir allí. Y fíjense que de esa manera dejé un capital de un dinero de esa camioneta y lo dejé y me busqué un microbús para hacer viaje. Y hoy entiendo que la palabra tiene poder. Fíjense que aquella dama un día me dijo, vos querés ese microbús para andar con mujeres de arriba para abajo. Fíjense que en aquel microbús, muchachos, muchas veces hice cosas que no debía hacer. Y de esa manera, un 6 de mayo del
2019, muchachos, fíjense que yo tengo un accidente a las 2:20 de la mañana. Cuando me miro estoy enchachado, manos para atrás, y estoy siendo involucrado en un accidente de tránsito. Me condenan a 6 años de prisión en el 2019. Fíjense que ahí me comencé a dar cuenta, muchachos, que aquellas personas que yo llamaba a mi amigo solamente eran cuando estábamos en una mesa de trago. Fíjense que ahí comencé a ver a mi mamá sufrir porque su único hijo varón estaba preso. Allí pude ver de que aquella niña que había quedado 2 añitos, cuando me llegó a ver y me dice, papito, ¿qué está haciendo aquí? Vámonos para la casita. Fíjense de que yo no había más que decirle de que ahí estaba trabajando para comprarle su muñequita. Mi mamá me tocó verla, darle un abrazo un día cerca del 30 de mayo y aquella madre adolorida me dijo, hijo, me dice, el mejor regalo que me puedes dar es que un día que salgas de aquí no sea la misma persona. Yo les puedo decir, muchachos, que de esa manera, un 22 de octubre del 2021, un día después que salí de la cárcel, yo vine por primera vez a un evento como este, a un Sahel. Esa fecha es inolvidable, por eso ahí dicen que el tiempo que yo tengo es estar en la fraternidad. Y de esa manera les puedo decir de que un fraterno, un amigo que sirve en esta fraternidad, un día me fue a ver a esa cárcel, una de las pocas personas que yo imaginé que me iba a llegar a ver a ese lugar. Fíjense que aquel hombre me dijo, dice el Señor que antes que termine este año vos vas a estar con tu familia. 15 días después, muchachos, que esas palabras se hicieron realidad. Les puedo decir que ya tengo ese tiempo que mencionaron ahí, 4 años, 3 meses y 10 días que no me he puesto un cigarro en mi boca, no me he puesto un trago de alcohol, no he estado en Barrera, en Chinamo, en estadio, en todo ese ambiente, muchachos, que es de desorden. Y un día en este Sahel escuché algo que dijeron de que si yo quería hacer un cambio en mi vida, estaba en mis manos tomar la decisión. Hoy les puedo decir de que hoy coordino un capítulo en aquella ciudad del Rama, hoy coordino ese capítulo para que muchas personas más vengan a los pies de este amigo Jesucristo para que conozcan y hagan las cosas bien a como yo un día no las hacía, muchachos. Les puedo decir de que mi hermana, al ver esa necesidad que yo tenía, porque por problemas de finanzas no tenía problema. Yo caminaba en un vehículo, pero muchas veces con mi esposa no nos hablábamos hasta 8 días. El acuerdo que teníamos con ella era que no íbamos a dejar. Yo le decía que yo no le tocaba ni un peso a ella, que yo gastaba mi dinero en lo que yo quería. Hoy les puedo decir, muchachos, de que en este tiempo que tengo de servirle en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, el Evangelio Completo, hoy mi mamá descansa, mis hermanas le sirven las dos en este hermoso ministerio, muchachos. Y ella, cada día que se da cuenta que salgo, ella sabe que ando compartiendo en los capítulos, ella se da cuenta que ando en estas actividades. Y hoy ella, con mucho gozo, se da cuenta de que este amigo Jesucristo ha transformado mi vida, ha transformado mi familia. Y hay gozo en la alegría y en la vida de ellas también, muchachos. Yo no sé de qué manera qué situación estén atravesando en su vida, en su familia, pero sí hoy les puedo decir de que hay un Jesucristo vivo, muchachos. Aquí le comencé a pedir a este amigo Jesucristo a través de estos fax celestial, cada uno de los proyectos, cada uno de los anhelos que tiene uno como persona, y le comencé a decir de que bendiciera mi vida. Fíjense de que les dije que en ese ambiente de desorden yo no había comprado lo que era una lata de arena, no había comprado lo que era una piedra cantera, una bolsa de cemento para construir mi casa. Les puedo decir de que hoy voy comprando materiales para realizar mi propia casa. Ya compré un terreno grande a la orilla de la carretera principal que va a pasar pronto por ahí. Y de esta manera este amigo Jesucristo me ha regresado cada uno de los anhelos. Yo cuando llegué a aquellos negocios, aquel servicio de lavado, allá las máquinas malas, aquel negocio que había dejado fructífero, estaban solo las vitrinas, estaban solo unas 4 llantas. Hoy les puedo decir de que la mercadería no me alcanza en aquel lugar. Y de esta manera, muchachos, el compromiso que un día hice con este amigo Jesucristo, eso es lo que me hace estar aquí hoy. Fíjense de que les puedo decir de que cada día que pasa me enamoro más del servicio. He estado fuera del país, he estado en El Salvador, he estado en Honduras. Y esto cada día lo hacemos en agradecimiento a este amigo Jesucristo. Yo no sé cómo estén sus vidas, muchachos. Yo no sé qué situación estén pasando. Si no se han dado la oportunidad de estar un día en un capítulo, los invitamos que nos acompañen y puedan darse cuenta de cada una de las acciones que hacemos. Y lo que les puedo decir de que cada capítulo ponemos aquí lo imposible que este amigo Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Los voy a invitar que hagamos una oración corta, pequeña, no los comprometen nada. Y esta oración dice así: buenas noches, Padre Celestial. A esta hora, Señor, yo le pido perdón por todo y cada uno de mis pecados que he cometido. Y hoy acepto a su Hijo Jesucristo como mi único Señor, Salvador, sanador y restaurador de mi vida y de mi familia. Todo se lo pido en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén.
eso es lo que hacemos, amigos televidentes, así como escucharon al ingeniero Bravo Díaz, así como hoy vieron cómo a veces Dios tiene que nos pase algo para que busquemos sus caminos. Y nosotros desde este canal le decimos y le hacemos un llamado a esos amigos, a esas personas, a esos jóvenes, que el licor, que la vagancia, que la desobediencia, porque si ustedes escucharon el testimonio del ingeniero Gabriel, su mamá le dijo no vayas a ese lugar y entonces él desobedeció y no lo estamos regañando, solamente estamos haciendo una pequeña reflexión que a veces por esa desobediencia nos lleva a esas cosas como la que a él le sucedió. Pero dice que él no reconocía a Jesucristo, pero hoy que sabe que Jesús es su Señor y su Salvador, sabe que todas las cosas suceden para bien. Por eso nosotros estamos agradecidos y damos testimonio de la gloria de Dios. Hoy este hombre, su vida no volvió a ser igual al haber llegado por primera vez a una reunión como esta. Después que ese hombre lo invitó y lo llevó, hoy este hombre es un coordinador de un capítulo, hoy es un hombre que se dedica a buscar esas almas perdidas, como andaba él, como andaba yo y como andamos todos los que hemos llegado a este lindo movimiento llamado Fraternidad Internacional de los Hombres de Negocios, donde Dios nos pone el querer y el hacer de llevar esos invitados, de llevar esos eventos. Y les digo con todo el corazón, hace varios días, escasos días para atrás, nosotros anduvimos en Las Lapas, andábamos en La Esperanza, llevando esas buenas nuevas, y el ingeniero pues era el encargado de esos eventos, y ahí hubieron 36 damas embarazadas que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que hacemos, llevar esas buenas nuevas a los diferentes lugares y recónditos de este país. Así que vamos a cerrar para que nuestro amigo Silvio Albir haga una pequeña reflexión y una oración despidiendo este programa de la Fraternidad Internacional de los Hombres de Negocios, de su programa La Mejor Noticia, a través del canal 28 TV de Tipitapa. Así es, doctor Carballo. Hay un refrán que lo podemos tomar de que dice que muchos serán los escogidos, muchos los llamados y pocos los escogidos. Sin embargo, nosotros tenemos ese privilegio que hemos sido llamados. Y en la obediencia está ese llamado. Porque hemos aprendido que el entendido con señas y el que no entiende con leña. En la vida habemos los que perseveramos, alcanzamos, y los que no, pues, quedamos en el camino. Pero tenemos la oportunidad. Esto que a través de un capítulo de los hombres de negocio, que a través de las almas que somos nosotros, tenemos la oportunidad de llegar a los pies de Jesucristo, doctor Carballo, porque este es el momento de reflexión. Recuérdense que no es la nación, somos los hombres los que estamos actuando mal, negativamente, en estos andares, en estos caminar. La nación está con nosotros, y si el hombre cambia, cambia tu familia, cambia la nación, cambia todo. Así que eso es parte del paso fundamental que hay que dar para las reflexiones de buscar de Jesucristo. Así que nos estamos reuniendo todos los días en Tipitapa, los días martes, los días jueves, los días sábados. Hay eventos de jóvenes, de damas, princesas de valor. Y los días miércoles estamos aquí en Las Banderas, allá en el kilómetro 48, carretera Ahuaco. Los días viernes en Las Maderas, en el kilómetro 50, en Pollo Norteño. Y los días jueves en San Benito. Hoy, sábado, al mediodía por la tarde, tenemos eventos también de damas y varones en San Francisco Libre. Así que tú que estás en toda la zona de nuestro sector de Tipitapa, ahí tenemos un capítulo donde podés asistir, podés llegar y te vamos a recibir con un abrazo y con un alimento ahí que compartamos. Así que adelante, doctor Carballo. Cómo no, claro que sí, Silvio. Vamos a despedirnos de este programa e invitándolos para que el próximo sábado usted nos sintonice a través de este poderoso canal 28, y allá en Huigalpa también está Sabro TV, para que todo y cada una de estas personas reciban esa bendición, que nos honren con su sintonía, y le damos gracias a Dios por esta noche, por haber estado con nosotros y a través de su programa La Mejor Noticia.
Se incrementa la ola de accidentes automovilísticos. Cada día más divorcios y suicidios. Se aumenta el consumo de drogas y alcohol. En medio del cúmulo de malas noticias en que se debate el pueblo, La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios les trae la mejor noticia.